Hola, hola, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Estamos arrancando, ya culminando esta jornada de martes. Vamos a arrancar la semana a plena. ¿Cómo va eso, Johnny? Muy bien, excelentemente. Bienvenidos. Hola, Carolina. Vamos arrancando la semana en Grupo Professional a puro derecho laboral, ¿sí? Esta semana me toca a mí. Siempre estoy entrevistando a alguien, así que hoy Grupo Professional me ha dado gentilmente el espacio para poder trabajar una temática de interés, ¿sí? No solo interés académico, hola, buenas tardes, no solo de interés académico, sino también interés relacionado con la actualidad, ¿no? Con cambios en materia de despidos que se están dando en la actualidad. Mientras voy esperando unos segunditos para arrancar, hasta que se vayan acomodando todos, se vayan preparando algo. Tranquilo, un saludo a Fabi ahí que la veo conectada. Hola Sofía. Ya hay como todo un grupete acá de Grupo Professional, algunos ya los distingo por nombre y apellido. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, veo que bien. Hola Dayana. Hay algunos que no los saludo porque no distingo bien el nombre y sin lentes es complicado. Bien, bueno gente, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? ¿Sí? Hola Marcos, ¿cómo estás? En el día de hoy vamos a tratar despidos laborales desde una parte teórica y práctica. Quizás más teórica que práctica, pero ahora lo vamos a ir viendo en la medida que vamos trabajando el tema. Antes que nada, si voy ganando unos minutitos mientras se va sumando más gente, quería agradecerles a todos, en especial al Grupo Professional y a Ediciones de ID, por la repercusión que tuvo el lanzamiento de mi última obra, ¿sí? Práctica procesal en el derecho del trabajo, ¿sí? Esta es una obra que me da mucho orgullo poder tenerla, ¿sí? Porque, saludos a la gente de La Pampa. Uy, se me apagó el arito de luz. Es una obra que me da mucho orgullo poder tenerla porque de alguna manera, bueno, igual me veo bien, así. De alguna manera refleja el trabajo que venimos desarrollando en Grupo Professional en el área del Departamento de Derecho del Trabajo. Y la práctica de derecho procesal que se desarrolló en esa obra precisamente tuvo que ver con todos los cambios que se acontecieron en el marco de la pandemia, tanto en el proceso de nación como en el de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Cambios que también se reflejan en otras jurisdicciones del país, que bueno, en mi caso me toca desconocer por litigar aquí en provincia de Buenos Aires. Entonces, esta obra refleja también, además de un marco histórico que he tratado de retratar en la parte normativa, ¿no? Tiene distintas partes, una de las partes es normativa, otra es una parte práctica de los nuevos procedimientos, intentó reflejar eso. Y además, las obras que estoy haciendo, al menos yo, con Ediciones de ID, son un raconto de un trabajo. ¿Vieron cuando los jugadores de fútbol, ahora Messi que se fue al PSG, van a un club con proyecto? Bueno, Grupo Professional, Ediciones de ID, realmente tienen un proyecto en el marco de lo que es el derecho del trabajo y está dando sus frutos. Por eso podemos tener una obra como La demanda laboral, que fue tan convocante, otra obra para el intercambio epistolar, otra obra ahora de actualidad, ¿sí? Que entonces realmente hay que destacarlo porque son parte de un proceso de investigación y estamos desarrollando muchos futuros títulos que vamos a ir trabajando y publicando, no solo míos, sino con otros colegas, ¿sí? Destacados colegas que están escribiendo para la parte laboral, que es muy importante que lo sepan. Hola Andrea, saludo a Andrea de From. Con lo cual, dicho esto, muchísimas gracias por la gran repercusión que está teniendo la obra, ¿sí? También quiero invitarlos, quiero convocarlos. Yo sé que este vivo después se ve en la semana. Quiero convocarlos a que puedan participar, los que no participaron aún, de lo que es la Diplomatura de Derecho del Trabajo, ¿sí? La Diplomatura de Derecho del Trabajo, en la cual tengo el honor de ser el director de esa diplomatura y trabajar mancomunadamente con Martín Alejandro Leguizamón. Es un gran espacio donde trabajamos todos los ejes del derecho del trabajo.
todos los ejes, desde la introducción general al derecho de trabajo, que ahora vamos a hablar un poquito, hasta la parte liquidataria, la parte de los despidos, la parte de la práctica extintiva, la liquidación laboral, bueno, con lo que tiene que ver con la parte liquidataria, lo que tiene que ver con la parte procesal, ¿sí? En el marco del proceso de nación y provincia. Y además, lo que me está gustando mucho, esta ya va a ser la tercera edición, son los grupos, ¿sí? Se han armado lindos grupos en la primera y en la segunda edición. De hecho, hay gente, bueno, se me viene a la cabeza la doctora Bello Fernández. No quiero ser injusto con ninguno, pero hay gente que estuvo en las dos ediciones de la diplomatura. Porque muchos se conectan en las masterclass, donde damos clases en vivo, ¿sí? Una vez cada 2 semanas. Y interactuamos. En los foros trabajamos mucho los casos que cada uno de ustedes reciben en su estudio. Nosotros tratamos de dar una mano. Trabajamos jurisprudencia siempre en las respuestas para poder fundar un poco lo que decimos. Y bueno, les dejo abierta esta invitación. Realmente para mí es un honor tener ese espacio. A mí me enseñaron que en la formación pedagógica entre colegas o en cualquier nivel educacional hay que hacer un espacio, concebir un espacio como lugar. Y realmente la diplomatura se está convirtiendo en eso, ¿sí? En un espacio donde interactuamos entre colegas y en donde de alguna manera se agrega valor en el día a día de la profesión. Y hablando de agregar valor, me voy a introducir ya en el tema. Los que quieran info le piden a Grupo Professional, ¿sí? Les mandan el correo electrónico y si no entran a www.grupoprofessional.com.ar, van a la parte de diplomaturas y van a ver que está publicada la diplomatura de Derecho Laboral, ¿sí? Creo que ya lo puedo decir porque está publicado. Esto no lo pregunté, pero bueno, me van a matar si no, pero bueno. Vi que en la página oficial también se va a estar lanzando seguramente públicamente la nueva diplomatura de Derecho Laboral profundizado, ¿sí? Que ahí abarcamos otros temas, ¿sí? Que tienen que ver con cuestiones ya más puntuales del derecho laboral, como la ley de teletrabajo, régimen de la construcción, régimen de casas particulares, parte liquidataria de regímenes especiales, trabajo casuístico de fraude al orden público laboral, ¿sí? Todas esas cuestiones específicas ya habiendo pasado, está muy pensada en los que ya pasaron, porque me pasaba que muchos cursantes se anotaban de vuelta en la misma. Bueno, los que se quieran volver a anotar, ya sean de la primera o de la segunda, les recomiendo que se anoten a la otra, ¿sí? Porque en la otra van a tener todo material nuevo, y en la primera también hay material nuevo, porque hemos cambiado gran parte del material, incluso hay dos nuevos cursos en la primera diplomatura. Así que nada, no los quiero aburrir con esto, con el marco prelúdico, pero los que les interese chusmear un poco los programas o me escriben a mí, le escriben a los chicos y ahí van a tener toda la información. Hola Mariana, ¿cómo estás? Bien, dicho sea de caso, vamos a introducirnos en la temática del día de hoy. Una temática que prácticamente ustedes hoy nos vamos a posicionar como el médico. A mí siempre me gusta la analogía del médico, ¿no? Y también un poco para que vean cómo trabajamos una temática teórica en el marco de la diplomatura. Esa es la idea también del día de hoy, ¿no? Hoy nos vamos a posicionar cada uno de los que estamos presentes acá como si fuéramos un profesional de la medicina. Nosotros somos profesionales de la abogacía, nos encontramos en nuestro despacho, en nuestro estudio jurídico, sea donde sea. Hoy el estudio jurídico puede ser tu casa, puede ser la oficina que alquilás por hora, puede ser la oficina que tenés en la capital federal o en la zona céntrica de donde vos ejercés la profesión. Y como yo siempre con mi equipo de trabajo tenemos esa cosa de que cada vez que viene un cliente viene con una patología, viene con un caso y nosotros tenemos que tratar de adecuar ese caso a lo concreto, ¿sí? Hola Emanuel, ¿cómo estás? Y eso es lo rico que tiene lo que es el trabajo sobre una ciencia social, ¿no? De poder empezar a traer esa generalidad de la norma y ver en qué cuadra el caso en particular que nosotros tenemos. Entonces al médico muchas veces le pasa que la gente en épocas donde yo cuando estudiaba y veíamos, hola Florencia, ¿cómo estás? Y veíamos lo que tenía que ver con la evolución del homínido, ¿sí? Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens, ¿sí?
Nerdental ahí cruzado por el medio, y de repente, en la actualidad que vivimos, yo siempre digo, estamos en la época del Homo Videns, época que se exponencia con la globalización, con la digitalización de los procesos, y que mucho tuvo que ver en la actualidad, en el ejercicio profesional, la pandemia. ¿Sí? Una pandemia que, por las características sanitarias que requiere su mitigación, requiere de el trabajo remoto de los actos jurídicos, la distancia social y la informatización, ¿no? La informatización como ese medio idóneo para poder evitar el contacto del uno con el otro, ¿no? Eso que la humanidad siempre destaca, ¿no? Humanizar las plataformas, humanizar la comunicación. Fue necesario informatizar todas esas cuestiones para poder dar frente a una pandemia. El resultado, tenemos un mejor sistema, más operativo que en el cual nos introdujimos, más remoto, más a distancia. De hecho, tenemos ley de teletrabajo también. Ya vamos con el combo completo. Y es por eso que también esta situación se potencia por elementos que ya venían existiendo en la sociedad. Es decir, muchos de ustedes, sin saber esto que sucedió, de repente ya contaban con medios informáticos, ya conocían internet, ya manejaban el PJN, el portal de notificaciones. De alguna manera ya veníamos inmiscuidos en la tecnología. Lo que no nos estaba faltando era el paso principal. Y la propia Corte, en el año 2007, en una de sus acordadas, creo que en la 12 o en la 15, cuenta que el proceso de modernización, ¿sí?, de la justicia nacional data de la conferencia de magistrados celebrada en el 2007. Entonces, lo que hay en la actualidad, a través de esto que Andrea acá bien dice de traspasar la pantalla, ¿no? Esto de estar trabajando todo el tiempo con pantallas, es un exceso de información, ¿sí? Hoy la gente, a diferencia de otros tiempos donde nosotros éramos portadores de la información específica, técnica específica que necesitan, hoy la gente accede a esa información. Ahora ustedes me dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el despido laboral y con lo que yo tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver, cómo me afecta todo esto a mí, que yo tengo que ejercer la profesión y tengo que iniciar un intercambio epistolar por una situación vincular entre empleador y trabajador? Y afecta de que el cliente ha cambiado. Y en tanto el cliente ha cambiado, nosotros tenemos que de alguna manera estar a la altura de conocer cuáles son las informaciones que ese cliente va a manejar y cómo distinguir nuestra labor para agregar valor de tal manera que podamos seguir siendo de alguna manera un aporte importante en el desarrollo de la resolución de conflictos en la sociedad. Y entonces le pasa al médico que de repente va una persona con determinado síntoma y el tipo dice, no, lo que pasa es que yo ya googleé y se autodiagnostica, ¿no? Entonces, claro, complicado, ¿no? El médico necesita hacer estudios, necesita hacer un análisis científico de la situación en particular y en base a los resultados diagnostica. La gente, con la ignorancia técnica del caso, ve un patrón que se repite en el testimonio de otras personas de otros casos en particular, por fuera de lo científico, es decir, la gente se basa en lo empírico y termina autodiagnosticándose, y muchas veces el médico, a través de los estudios, termina dando con el diagnóstico certero. ¿Cómo se extrapola eso en la profesión del abogado? Los abogados recibimos gente que se autodiagnostica, ¿sí? Muchas veces viene con el telegrama redactado por ellos, o muchas veces cuestiona porque observa cosas en internet, o lo que le pasó en otro caso a otro vecino. Y nosotros somos los que plantamos ese caso en la realidad y los que lo llevamos adelante y de alguna manera diagnosticamos. ¿Sobre qué? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son nuestros estudios, los estudios clínicos que hace el médico? Bueno, nosotros hacemos un análisis de jurisprudencia. Hacemos un análisis de la doctrina. Y en base a lo que observamos en el comportamiento de la jurisprudencia, que no siempre es pacífica, podemos llegar a diagnosticar mayor o menor posibilidad
en cuanto a el éxito que podemos llegar a tener en un reclamo, en este caso judicial, ¿sí? Recuerden siempre que el abogado siempre es un profesional que arbitra medios, pero no tiene manera de garantizar resultado. Incluso el juez está limitado a la hora de determinar un resultado al orden público laboral y a lo que proponen las partes y a las reglas que rigen el procedimiento por el cual las partes peticionan a ese tercero imparcial. Bien, toda esta cuestión, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a albergarla en el sentido de cuándo entra el despido. ¿Por qué el despido es tan importante para los abogados laboralistas? Y para la sociedad en sí. Entonces vamos a ver cuáles son las partes primero que pueden participar de un despido. Si yo hubiese dado esta charla, que de hecho la di, hay otras charlas en Grupo Profesional donde yo he tocado este tema, antes de la pandemia, ¿sí? Yo hubiese encarado con que el despido de repente es un acto jurídico que vincula, ¿sí? Se da entre las partes del contrato. Yo cuando desarrollo las partes del contrato en mi libro La demanda laboral les digo, las partes del contrato principales son el trabajador, trabajadora y el empleador. Característica puntual, trabajador siempre tiene que prestar tareas intuito persona, es decir, presta físicamente sus tareas. Adrián Goldín habla en materia de lo que tiene que ver con la prestación o el contrato de trabajo en sí, como ese contrato que está munido a una especie de presión entre la libertad y la no libertad, ¿sí? Es decir, uno cede parte de su libertad. Él habla específicamente de libertad-sometimiento, ¿no? Este contrato de trabajo que nos mete todo el tiempo en esa situación de libertad-sometimiento y que tiene que ser regulado por un orden público laboral porque tiene antecedentes históricos que nacen con la esclavitud. No hay que tener vergüenza de decirlo. Las primeras formas de trabajo se relacionan con la esclavitud. Y de ahí todo el bagaje tuitivo, ¿sí? Por esta relación dispar. La otra particularidad de la otra parte es que el empleador, por lo general, puede ser persona física, pero también puede ser persona jurídica, ¿no? Bien, hasta acá intimidad entre partes. Es decir, tenemos trabajador y empleador que en el marco de una libertad individual del trabajador limitada y individual del empleador también limitada por el orden público laboral, pueden de alguna manera celebrar actos. Es decir, sobre un piso mínimo establecen condiciones para arriba, las que quieran, ¿sí? Pero no pueden afectar el orden público laboral, al menos su piso, ¿sí? Si hay una remuneración mínima en el convenio colectivo de trabajo, no se puede afectar esa remuneración. Después lo que pasa en la realidad es otra cosa, eso es materia de litigio. Bien, ahora, en la actualidad, en mi obra, ¿sí? En mi obra de la demanda laboral, yo tenía también otra clasificación de partes que participan en el contrato de trabajo que tienen que ver con más externas a esa intimidad. Y ahí es donde aparece la parte sindical, ¿sí? Que tiene que ver con englobar la parte colectiva del derecho del trabajo. Ahí es donde va a aparecer el rol del Estado, ¿sí? A través de la figura del Ministerio de Trabajo. Y ahí es donde también puede llegar a aparecer algún otro actor externo que limite de alguna manera la participación privada, íntima de las partes. Y hoy, el principal foco donde nosotros prestamos atención, en la actualidad, en el marco del despido, tiene que ver con la participación del Estado. ¿Sí? ¿Cómo participa en la actualidad el Estado? El Estado primero siempre participa originariamente porque en un sistema republicano como la Argentina tenemos una constitución nacional que recepta el derecho del trabajo, lo consagra constitucionalmente en su artículo 14 bis. Ese artículo 14 bis tiene 3 párrafos, un primer párrafo consagrado a las relaciones individuales del trabajo, un segundo párrafo consagrado a las relaciones colectivas y un tercer párrafo destinado a la seguridad social, que son las 3 patas que componen el trinómico fenómeno laboral, ¿sí?
Luego tenemos, obviamente, artículo 75, inciso 22, recepta los convenios de la OIT, ¿sí? Aquellos que sean ratificados por el Congreso, y el Congreso, como pata republicana del Poder Legislativo, recepta en la República Argentina todo lo que tiene que ver con las normas que regulan ese artículo 14 bis, ¿sí? Con las normas que hacen operativas las disposiciones programáticas de la Constitución Nacional. Entonces, ¿es importante el Estado? Sí, es muy importante. Gracias a la existencia, el funcionamiento, la aparatología del Estado, es que tenemos ley de contrato de trabajo. Y en esa ley de contrato de trabajo tenemos plantado el régimen de estabilidad y el sistema laboral que nosotros tenemos en la actualidad, ¿sí? Ahí es donde nacen las cuestiones específicas. Entonces, en la actualidad, el Estado está regulando a través del Poder Ejecutivo algunos decretos con el fundamento de la existencia de dos emergencias. La primera emergencia es la emergencia ocupacional y la segunda emergencia, la emergencia de orden sanitaria. La que más complica de alguna manera la viabilidad del instituto, que ahora vamos a ver a continuación, tiene que ver con la potenciación de la estabilidad al máximo que establece la emergencia sanitaria, es decir, decreto originario 329, ¿sí? Hoy prorrogado, ¿sí? Por el 413 hasta el 31 de diciembre del presente año 2021. Este decreto lo que hace es prohibir los despidos en la República Argentina, generando una alteración en el Instituto de Estabilidad. Instituto de Estabilidad que en la diplomatura también estudiamos mucho, porque la estabilidad tiene distintos órdenes de acuerdo a dónde está enfocada. En las relaciones privadas, en la Argentina existe la estabilidad impropia relativa. ¿Qué quiere decir esto? Siempre yo juego con algunos artículos de la ley de contrato de trabajo que son importantes para poder entender el despido laboral, ¿no? Ya me voy a introducir en la parte de despido y demás. Estoy haciendo una introducción bien teórica para poder entender de qué trata en la práctica y por qué es tan importante poder distinguir los tipos de despido que tenemos en la actualidad. La estabilidad impropia relativa implica, por imperio, el artículo 90, que establece una presunción de indeterminación del plazo de las contrataciones laborales, que un trabajador goza de determinada estabilidad. Es decir, la ley de contrato de trabajo dota al trabajador de estabilidad, pero no le da una estabilidad absoluta, ¿sí? Como sí podría tener hoy un trabajador que se encuentra inmerso. Incluso los trabajadores inmersos en la prohibición de despedir tampoco tienen estabilidad absoluta. Ahora lo vamos a ver. Es una estabilidad impropia relativa, es decir, se puede quebrar el vínculo, pero hay que reparar el daño, ¿sí? Es decir, la propia legislación establece la antijuridicidad del acto del despido. Y acá es donde empezamos a ver elementos que van a explicar por qué de alguna manera el acto funciona de una determinada manera o funciona de otra. Esta estabilidad impropia relativa, en la actualidad, para algunos contratos, porque a medida que va pasando el tiempo y que se va generando empleo nuevo, hay que decir que los decretos, tanto para la duplicación indemnizatoria, desde el decreto 34 del 19, es decir, desde diciembre del 2019, contrataciones posteriores no entraron ni entrarán en la doble indemnización. Y los trabajadores que se encuentran en la actualidad desde el 4.13 en adelante, contratados de forma posterior al decreto 34 del 2019, así establece el decreto 4.13, tampoco están dentro de esta estabilidad absoluta de carácter temporal. No es una estabilidad absoluta en lisa y llana, sino que es de carácter temporal. ¿Y temporal sujeta a qué? A la renovación permanente que tiene este decreto en particular, originario 329/20, por la pandemia. Dicho esto, vamos al despido. En las relaciones ya distinguimos, tenemos trabajador, tenemos empleador.
se genera la unión vincular, ¿sí? El vínculo jurídico que une a estas partes es el contrato de trabajo. Contrato de trabajo que las corrientes contractualistas y relacionistas han sido sintetizadas en la ley de contrato de trabajo en dos artículos. ¿Sí? En los artículos 21 y 22 receptan las dos posibilidades. Es decir, no hace falta instrumentar materialmente el contrato de trabajo. Puede existir relación de trabajo que también genere efectos jurídicos sobre relación entre trabajador y empleador. ¿Sí? Entonces esto también es otro tema que nosotros trabajamos mucho en la diplomatura para poder entender de dónde nace la existencia. Porque la existencia del vínculo jurídico es una de las cuestiones más litigiosas en el derecho del trabajo. Muchas veces los juicios laborales o el hecho, derecho y prueba que se versa en los juicios laborales tiene que ver con poder demostrar si existe o no una relación laboral, porque la existencia de la relación laboral probada en juicio es lo que va a determinar la cuantificación del daño y la vocación del sujeto activo, ¿sí? Que esté legitimado para ser reparado, ¿sí? Por eso siempre hay que cuidarse de plantear bien los extremos, ¿sí? Como trabajador, es decir, los extremos de la responsabilidad, de la existencia del vínculo, porque si la demanda está floja, las partes demandadas lo primero que hace es plantear una excepción de falta de legitimación activa o pasiva, ¿sí? Pasiva siempre, pero activa en el sentido de que la persona no logra constituir materialmente que es una persona que puede ser reparada. ¿Qué persona puede ser reparada en una relación laboral? Aquellas que puedan probar la existencia de una relación de trabajo. Y una relación de trabajo se prueba por la existencia de la relación de dependencia. Y la doctrina y la jurisprudencia establecen que la relación de dependencia se bifurca o trifurca, por decirlo de una manera correcta, en relación técnica, económica y jurídica, ¿sí? En mayor grado o menor grado de cada una, pero tiene que haber existencia de relación económica, técnica y jurídica. Bien, vamos al despido. Entonces tenemos esa unión contractual que el artículo 90 establece que se presume por tiempo indeterminado, es decir, yo soy contratado y hasta que me encuentre en condiciones de acogerme a los beneficios de la seguridad social, así lo establece la propia ley, debería de al menos no ser despedido injustamente, ¿no? Si yo hago mi trabajo, yo debería continuar con mi relación laboral por tiempo indeterminado. Bien, hasta acá todo bien. Después tenemos algunos otros artículos que son un desprendimiento del principio protectorio, ¿sí? Que tienen que ver con lo que es el deber de continuidad, el que está consagrado en el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, que las personas tienen que bregar, ¿sí? Los actos de las partes que componen el contrato de trabajo tienen que estar vinculadas a un principio de continuidad, al que el contrato de trabajo continúe, ¿sí? En su vigencia. También tenemos algunos artículos importantes, como el artículo 62, que habla de un deber de cooperación recíproco de las partes. ¿Para qué? Para que el contrato continúe. Lo mismo que obrar de buena fe. ¿Para qué? Para que el contrato de trabajo continúe. Entonces, toda la ley de contrato de trabajo establece un parámetro de continuidad. Y eso hace hincapié en la antijuridicidad del acto del despido. El acto de despido es justamente lo contrario. Es dotar al empleador de la posibilidad, es decir, la facultad de romper el vínculo que debería durar hasta que el trabajador se jubile. La jubilación, en términos técnicos, hoy estoy muy técnico, perdónenme, pero bueno, hay días que vamos más a lo práctico, hoy vamos a lo técnico para poder terminar con la definición y los despidos que van a ver en la práctica. En lo que les decía, ¿no? Estos artículos hacen a la continuidad del vínculo. Todo camina hacia la continuidad del vínculo. Ahora, hay que entender bien el acto de despido. Hay debates doctrinarios sobre si el despido es lícito o ilícito. Hay gente que considera que el despido es lícito, ¿sí? Porque en tanto está permitido por la ley, aun cuando hay reparación,
muchas partes entienden que es un acto jurídico lícito y hay otros que no. La gran mayoría de la biblioteca establece que no, que es un acto ilícito porque genera un daño y al generar un daño, por más que ese daño esté estipulado por la norma, ¿sí? Esté contemplado para reparar, no significa que el acto no tenga no sea antijurídico, ¿no? Bien. Dicho esto, el despido, en términos generales, como lo describen los distintos autores, suelen utilizar los distintos vocablos que voy a mencionar. Hoy voy a hacer hincapié en Juan Carlos Fernández Madrid, ¿sí? En cómo él define el despido, ¿no? Para poder trabajarlo y entenderlo e identificarlo en la realidad. Porque en la realidad es fácil. Ahora les voy a dar la definición y es fácil. Uno dice, bueno, me voy con esta definición y ya más o menos distingo el despido. No, bueno, pero pará. Porque de acuerdo a cómo se da en el caso en concreto, y ahí es donde Google puede fallar, y ahí es donde nosotros vamos a agregar valor, y ahí es donde nosotros vamos a cuantificar. Porque entender qué categoría de despido laboral corresponde a cada caso en particular nos permite cuantificar, y nosotros vivimos de los honorarios, y mientras más cuantificamos, mucho mejor. No es lo mismo un despido con causal discriminatoria que un despido sin causa, ¿sí? Hay supuestos donde se potencia la indemnización tarifada. Hay supuestos, incluso en la actualidad, estamos con Hugo Duvaldo dando un curso a distancia sobre mobbing laboral, donde ya la jurisprudencia está empezando a penar pecuniariamente las acciones lesivas de mobbing, ¿sí? Bien, cierro paréntesis. Tengo acá anotado, no me quiero olvidar los elementos, ¿no? El despido es un acto jurídico unilateral. No es bilateral, ¿sí? La bilateralidad daría lugar a la figura del mutuo acuerdo, por ejemplo. ¿Se acuerdan que en la pandemia todo el tiempo estaba esto de, hacemos un despido por 241? No, técnicamente está mal hablar de despido por el 241. El 241 es una extinción vincular bilateral por voluntad concurrente, dice el artículo, ¿sí? O por desinterés recíproco, pero aún en el desinterés recíproco hay reciprocidad en la bilateralidad del abandono, ¿sí? Y un saludo a Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Espero que muy bien. Hay reciprocidad en esa bilateralidad, en ese desinterés. Y lo mismo cuando nos ponemos de acuerdo, se da mucho. Hay un fallo de corte que salió en plena pandemia, a mi gusto mal interpretado, en cómo se lo vendió, ¿no? Que creo, si no me equivoco, es Ocampo Alessio contra BGH, donde la propia parte actora, la trabajadora, confiesa que había estado de acuerdo en extinguir la relación laboral, ¿sí? Y entonces esa voluntariedad que hay y que confesa hace que pierda, o sea, que el artículo 241 haya sido oponible por la Corte. Es decir, cuando se utiliza el 241 para el fraude al orden público laboral, en la mayoría de los casos, ¿por qué? Porque no hay justa composición en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Cuando se utiliza la figura para disfrazar un despido, no procede. Pero cuando salió ese fallo de la Corte donde hubo una confesión de parte, ¿qué dice el derecho? Que a confesión de parte, relevo de prueba. Muchachos, si vos mismo estás demandando y estás diciendo que vos aceptaste y tu aceptación, sos una persona capaz que goza de intención, discernimiento y voluntad, quiere decir que el artículo 241, que sigue vigente en la Ley de Contrato de Trabajo, es aplicable. En ese caso en particular. Pero en los casos de fraude no, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado y ahí es donde nosotros vamos a poder distinguir la unilateralidad, ¿sí? La unilateralidad es lo que convierte ese 241 en un despido, ¿sí? Disfrazado, camuflado, ¿sí? Un despido camaleón, ¿sí? Se disfraza. ¿Por qué? Porque el empleador es el que nace con el vínculo. Y ahora tengo acá anotado una frase de Juan Carlos Fernández Madrid que les voy a compartir y les va a agregar valor en este sentido. Pero la unilateralidad del acto es lo que hace que el empleador promueva. O sea, no es que el trabajador viene y le dice, quiero hacer un retiro voluntario y promueve su voluntad. Está perfecto si se hace y lo pueden instrumentar por el 241. Ahora, cuando es el empleador el que impone las condiciones, el que impone el contrato, el formulario, y el trabajador solo acepta por miedo a sufrir mobbing laboral,
Estamos hablando de unilateralidad y estamos hablando de un despido. Se violenta por vicio de la voluntad a ese trabajador y termina cediendo. ¿Por qué? Y bueno, volvemos al origen y a lo que hablamos antes. Porque en el derecho del trabajo hay relación dispar, esa relación dispar consagra un sistema tuitivo, ese sistema tuitivo está consagrado en el principio protectorio, que está receptado en el artículo 14 bis, que está receptado por convenios de la OIT y terminamos en que el derecho del trabajo nació con la esclavitud y por eso tenemos que regular y prestar atención y no dejar que Google decida cosas o haga análisis donde nosotros tenemos que diagnosticar. Cuando yo le decía que el médico estudiaba, bueno, cuando nosotros estudiamos la naturaleza jurídica de los institutos, empezamos a discernir en qué situación procede el 241, como en el fallo de corte, donde Alessio Ocampo se fue de BGH, se fue bien y después le inició juicio, o en el caso en que Alessio, ¿sí?, no haya sido, no haya dado voluntariedad en su acto, y en ese caso sí, si él no se quería ir. ¿Me explico? Bien. Cierro paréntesis con el 241. Me servía para explicar la unilateralidad del acto. Y es recepticio, ¿sí? Recepticio por parte del empleador. Es decir, el empleador, se genera una unilateralidad del acto de parte del empleador y es recepticio. Y a mí me llamó particularmente la atención cuando Juan Carlos Fernández Madrid habla del empleador directamente. Porque yo digo, guarda, recepticio, ¿por qué? Porque en cuanto toma conocimiento el trabajador, es eficaz, ¿sí? En el derecho del trabajo nacional, en la República Argentina, no hay posibilidad de cuestionar el despido, ¿sí? Por eso es recepticio. Cuando toma conocimiento el trabajador, a partir de ahí surte efecto, ¿sí? Cosa que no sucede en la actualidad. ¿Por qué? Porque en la actualidad no es recepticio, porque el trabajador está facultado, los que están dentro del ámbito personal de aplicación de los decretos 413/21, que son lo de la prohibición de despedir, están alcanzados, ¿sí?, por esa circunstancia, y el trabajador está facultado. ¿A qué está facultado? A hacer dos cosas. A darle validez, consentir o darle eficacia al acto jurídico, con lo cual activa la otra potenciación de la estabilidad vigente, que es la duplicación indemnizatoria. Esa es una potenciación de menor grado porque lo que hace es potenciar pecuniariamente el valor de la indemnización. Ustedes me dirán, oh, si está mal la prohibición, está mal la doble. Para mí la doble indemnización está perfecta porque viene a reparar otra cosa. Viene a reparar la devaluación monetaria, ¿sí? Entonces esa está perfecta. La otra quizás podríamos llegar a tener algún que otro debate sobre si ya ha pasado un año y pico de pandemia, sigue vigente y qué utilidad tiene. Porque también hay una realidad. En la práctica siguen existiendo los despidos. 10.2 el último índice de desempleo. Bajó un poquito porque hay un efecto rebote, ¿no? Con esto de la pandemia hace esto, ¿sí? Todo el tiempo con las estadísticas de empleo, eso es lógico. Pero bueno, vamos a volver a lo doctrinal para seguir distinguiendo este despido. Despido de carácter unilateral, y yo les decía, recepticio, y me llamaba la atención cuando hoy retomaba la lectura de Juan Carlos Fernández Madrid, de que él dice, y es del empleador. Entonces lo primero que yo dije, no, pero pará, Juan Carlos, pero escúchame, ¿y el despido indirecto? Si el despido puede darse de forma directa o indirecta, ¿no? Y ahí es donde empezamos a meternos a distinguir qué tipo de despidos tenemos, ¿no? Entonces yo en mi mente le decía, pero Juan Carlos, escúchame, si vos tenés despido directo, sí, manda carta documento el empleador y en nuestro estudio jurídico aparece el trabajador con la carta de Oca, que es más barata. O con la de Andreani, ¿sí? Despedido el tipo. Bueno, ya está, despido directo, el empleador. Ahora, si el trabajador, en los términos del artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿qué dice el artículo 246? Dice que toda vez que haya alguna injuria, ¿sí?, injuria evaluada y ponderada por quién, a posteriori por el juez, pero en primera etapa el que evalúa la injuria es el abogado o abogada. Entonces, es muy importante, porque claro, en primera etapa evalúa el clínico al paciente, a ver si pasa al cirujano. ¿Me explico? Entonces, nosotros hacemos de clínico, acá evaluamos nosotros si le injuria. Ay, no, me miró mal, me quiero considerar despedida. No, bueno, pará, no, eso es injuria
pero no de entidad suficiente como para romper un vínculo. ¿Por qué, doctor? Y porque está establecido en el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que la injuria tiene que tener entidad suficiente. ¿Suficiente para qué? Para romper el vínculo, porque yo te dije que estaba el artículo 10, que está el artículo 12, que está el artículo 62, el 63, el 90. Mira todos los artículos que hay para no romper el vínculo, como para que vos vengas porque te miró mal tu jefe y quieras romper el vínculo. Ahora, distinto es que venga el trabajador, trabajadores, te diga, hace un mes que no me pagan la remuneración. Bueno, ahí ya estamos ante una imposibilidad de cobro de una remuneración, consagrada en el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, que además tiene carácter o reviste carácter alimentario, con lo cual se le está generando una injuria, ¿sí?, al trabajador que tiene que ver con la imposibilidad de su plan de vida. Entonces ahí sí tenemos entidad suficiente. Entonces, determinamos entidad suficiente y a partir de ahí se genera el despido indirecto, ¿sí? Entonces, despido unilateral y recepticio, ¿sí? Lo que me gustaría decir yo, no puedo profundizar tanto acá porque, bueno, por el tiempo, pero unilateral y recepticio, Juan Carlos Fernández Madrid lo pone en cabeza del empleador. Ahora voy a explicar eso. Y aproveché para hablar un poquito de que el despido puede ser directo, ¿sí?, emanado de voluntad exteriorizada. Yo en mi libro La demanda laboral y en el intercambio epistolar laboral, mi otro libro, hablo de la exteriorización material de la voluntad. Así defino también de la voluntad extintiva, así defino el intercambio, ¿sí? Te leí, Jessica, te leí. Lo que pasa que si te contesto eso, me voy muy de tema y dejo todo afuera, pero cualquier cosita, después escribí la consultita en Instagram y te la contesto. Yo estoy atento a lo que escriben, al menos hasta que se tilden los comentarios, así que estoy atento a lo que escriben. Entonces, como les decía, esta definición que Juan Carlos Fernández Madrid hace muy, muy clara para poder entender el despido, y que yo además ahora les estoy agregando de que el despido puede ser directo o indirecto, en mi mente, ¿sí?, yo decía, pero pará, ¿y si es el trabajador el que rompe el vínculo? Y Juan Carlos Fernández Madrid hace una interpretación magistral. Dice, no, siempre es unilateral y de parte del empleador, porque aun cuando la exteriorización de la voluntad extintiva nace del trabajador, el origen material es una injuria que proviene del empleador. No, una belleza. Para los que nos gusta la doctrina, es muy finito lo que dice Juan Carlos Fernández Madrid. Dice, aun cuando el trabajador denuncia por inobservancia e incumplimiento el contrato en particular, esa denuncia y esa voluntad extintiva nace de la injuria del otro. Entonces, lo que dice Fernández Madrid es que el despido termina siendo siempre un acto jurídico, un acto antijurídico, ¿sí?, que nace a dispendio del comportamiento del empleador, ya sea comportamiento material activo, es decir, despide, o negligente, malicioso. Ahora vamos a ver distintas variantes que hacen que también el trabajador sea. Porque si yo tengo un trabajador sin registrar, y seguramente no va a mandar una carta o documento el empleador. Pero eso no quiere decir que el empleador de alguna manera no esté despidiendo, ¿sí?, o no esté generando que se genere, valga la redundancia, esta situación de despido. Entonces estas cuestiones son muy importantes evaluarlas, porque en la mayoría de los casos laborales el trabajador viene porque no le dejaron entrar, viene porque lo despidieron verbalmente, viene porque lo despidieron por WhatsApp, viene porque lo despidieron por una red social, viene porque otro lo despidió, no su jefe. No siempre va a venir con la carta documento de despido. Y otras veces va a venir en situación de injuria, ¿sí? Que la situación de injuria va a ser determinante a la hora de generar el despido indirecto. Entonces, hablé un poquito del despido, hablo un poquito del despido indirecto. Hay algunas categorías de despido que quiero desarrollar. Hola Claudia, ¿cómo estás?
si el trabajador en determinadas situaciones es despedido y está contemplado por la norma que no puede ser despedido porque hay un periodo de sospecha activo, por ejemplo el despido por causal de matrimonio, el despido por causal de maternidad, estamos hablando de un despido discriminatorio y ese despido se potencia normativamente. Si hay una actitud injuriosa de parte del empleador, hay discriminación, hay maltrato, ¿sí? Si eso es puntual, podríamos estar ante una situación también de despido indirecto por situación de discriminación, ¿sí? En particular, aplicación de la ley 23.592 en analogía. Pero si eso es sostenido en el tiempo y es parte de un plan sistemático en donde hay un destrato y la finalidad ulterior de ese plan es que la persona se canse y deje su puesto de trabajo, pero esa persona antes de dejar su puesto de trabajo por su cansancio emocional visita a un abogado o abogada que lo diagnostica y además visita a un profesional de la medicina, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra, y certifica su estado de indefensión, ¿sí? O el daño, ¿sí? Que estás padeciendo psicológicamente, estamos ante un caso de mobbing laboral. Con lo cual, también ahí hay que pedir un resarcimiento tarifado y extra tarifado. Entonces cambia el reclamo, porque cambia la figura del despido. Hay un despido indirecto, fundado en causales objetivas, el despido en sí, pero también en causales que no están contempladas por el sistema tarifario. ¿Por qué digo esto? Y porque la jurisprudencia se está expidiendo sobre decir que el despido tarifado, ¿sí? En la ley de contrato de trabajo, no prevé daños que tienen que ver con mobbing laboral. Entonces eso hay que reclamarlo por fuera, ¿sí? Y ahí empieza toda la metodología de cuantificación, cómo cuantificamos el mobbing laboral. Hay unas cositas que yo les quiero compartir, tengo acá anotado, pero para no olvidarme el concepto. Acá, realmente, uno cuando ve a los maestros, y la verdad que admira mucho porque es importante cómo manejan el lenguaje, ¿no? Dice, el empleador extingue un contrato de trabajo, dice, de carácter continuativo, es decir, de convocación de permanencia, dice Juan Carlos Fernández Madrid. O sea, es importante esto del carácter continuativo, porque no se puede extinguir el contrato de trabajo a gusto y piacere. No se puede extinguir el contrato de trabajo porque apliqué someramente el régimen disciplinario. Y acá vamos a la otra parte de los despidos, donde ya hablamos de los despidos sin justa causa, ¿sí? Consagrados en el artículo 245, facultan al empleador bajo la sopena de la indemnización pecuniaria, pero no hablamos del despido con causa. Existen despidos causados, ¿sí? Que hoy también están suspendidos en el marco de las prohibiciones. Por ejemplo, por falta o disminución de trabajo, despido por caso fortuito fuerza mayor. Pero hay despido, el clásico despido con causa que se suele dar más cotidianamente en las relaciones de contrato de trabajo, tiene que ver con el despido con causa disciplinaria. Y ahí es donde viene la confusión. ¿De quién viene la confusión? Y mirá, yo puedo ser médico, pero si yo soy traumatólogo y me traen al área de niñez, ¿sí? A pediatría, y es probable que le pifie un poco. Quizás puedo tener aptitudes para atender a un niño, una niña, un adolescente. Puedo tener aptitudes porque soy médico, algo entiendo mucho más que cualquier ciudadano. Pero de repente puedo entender un poco mejor la parte de lo que tiene que ver con mi área de expertise. En el derecho del trabajo pasa lo mismo. Pasa lo mismo para quien recibe un caso de un trabajador y pasa lo mismo para quien tiene la fortuna o las cosas de la vida de salir a asesorar una empresa, una pyme, y se equivoca en el diagnóstico. ¿De qué? De todo lo que les hablé antes. De que el derecho del trabajo viene de la esclavitud, de que eso hace que... Y empieza todo el hilo de vuelta. Lo voy a repetir porque ya sería la tercera vez. Por eso la importancia de siempre los invito a la diplomatura, donde ahí vemos durante 4 meses toda esta... La diplomatura sirve para empaparse del paño. Empezar a entender, acá esto funciona de esta manera. Esto no es como en el derecho civil, donde hay contrato paritario, donde hay principio dispositivo procesal, donde hay otras reglas. No, acá, estos muchachos se manejan de otra manera, porque el derecho es específico, ¿sí? Entonces, de repente, una persona que aplica mal aplicado, en mal espíritu,
el régimen disciplinario con la sola finalidad de romper el vínculo, después pasa que pierde un juicio laboral. Entonces dice, no, la industria del juicio. No, pará. ¿Quién diagnosticó esto? Y no, lo que pasa es que bueno, entonces, acá hay un tema. Si está mal hecho el diagnóstico, ¿sí? Si el régimen disciplinario se utilizó mal, ¿sí? El efecto jurídico es contrario. ¿Sí? Después hablamos de la pertinencia en el caso en particular o no. Muchas veces hay trabajadores que se ganaron todos los porotos para ser despedidos con causa, pero al estar mal instrumentado el espíritu de la norma, termina de alguna manera desvirtuando el caso. ¿Sí? Entonces acá es donde tenemos los despidos con causa. Cuando el régimen disciplinario, no voy a entrar mucho en detalle porque me voy a ir por las ramas, pero cuando el régimen disciplinario está bien aplicado, tenemos despido con causa y el trabajador pierde el derecho o la posibilidad de cobrar su indemnización, porque no hay daño, sino que el daño, la injuria la ha recibido el empleador ha bregado por todos los medios posibles para poder reconducir la relación en apoyo con el régimen disciplinario, que no es para castigar, no es para castigar, sino que es para reconducir el vínculo laboral, y el trabajador ha reincidido, ¿sí? Y por eso, dadas las circunstancias de proporcionalidad, temporalidad, incremento en las sanciones, se extingue y tenemos la justa causa configurada en entidad suficiente, ¿no? Ahora, hay muchos otros que utilizan lo que se denomina el despido de tipo con causa de tipo apócrifa, ¿sí? ¿Quién determina la falsedad de la causa? Y el juez. Porque si usted me despide con justa causa y lo funda, ¿sí? Y yo digo que esa causa no es justa, la controversia entre partes o la resuelven las partes por el medio de autocomposición, es decir, intercambio epistolar, seclo, nos ponemos de acuerdo, listo, lo resolvimos las partes, autocomposición, ¿sí? De conflicto. O lo resuelve el juez, método de heterocomposición, ¿sí? Ahora, ojo, agudicen el diagnóstico con los despidos con causa apócrifa en el marco de la existencia de la prohibición de despedir. Porque ahí ustedes tienen la posibilidad de acreditar la verosimilitud de la inexistencia de la causa para reinstalar a ese trabajador, ¿sí? Porque muchos despiden con causa apócrifa para poder romper el vínculo, porque hay mucha maraña que se está dando en el ámbito de la extinción unilateral de los vínculos por la imposibilidad de despedir que establece este decreto vigente en la actualidad, ¿sí? Acá, hola Julieta, ¿cómo estás? Dice, hola doctor, una consulta ante renuncia del trabajador. ¿Qué rubros podemos reclamar? Siendo que el trabajador fue registrado con una fecha posterior a la real, ¿se puede salvar esa situación? Los casos de renuncia no quitan la posibilidad de solicitar que se aclare la situación, o sea, que se intime a que se registre un trabajador conforme a la realidad de los hechos, porque no solo hay una afectación al trabajador en sus aportes jubilatorios y demás cuestiones periféricas, sino que hay una defraudación al fisco, ¿sí? Así que en esos casos se puede reclamar que se incorporen se rectifique esta situación en los términos de la Ley Nacional de Empleo. Bien, entonces, quiero marcarles algunas cositas porque me estoy quedando sin tiempo y quiero compartirles estas joyitas que me noté con ustedes. Juan Carlos Fernández Madrid dice, el despido es una voluntad soberana del empleador, que es eficaz aunque carezca de causa, ¿no? Es decir, el empleador es soberano, ¿sí? Decide cuando quiere, como quiere y sin causa o no causa, lo que no estaría funcionando en la actualidad, pero establece este parámetro. Me encantó esto de la voluntad soberana del empleador, ¿no? Claro, es el soberano del vínculo. Por eso hay una relación dispar, porque nos hemos alejado mucho del lenguaje y hay cosas que no las entendemos, pero cuando hilamos fino en el lenguaje vemos muy bien. Ingresados en el 2020 no entran en la prohibición de despedir por aplicación del decreto actual. Quedan afuera, ¿sí? Incluso la potenciación, la doble indemnización,
tiene un tope en la actualidad. Desde el decreto 39/21, que fue relanzado en enero, tiene un tope de 500.000 pesos. ¿Sí? Cuestionable el tope ese. Da para otro vivo explicar los fundamentos de inconstitucionalidad. Bien. No, ya está. No me olvido de nada. Estoy mirando a ver que no me haya olvidado de ningún tema. El soberano, el empleador es el soberano, es el que extingue. Y vieron cómo, de alguna manera, nos hace pensar Juan Carlos Fernández Madrid de que realmente hay siempre el motivo, la causal extintiva va a venir directa o indirectamente motivada en algún incumplimiento del empleador o en esa decisión indemne. El despido está penalizado por una indemnización. Esa indemnización en el orden público laboral es de orden tarifado, está consagrado en los artículos 245 y concordantes. Nosotros los abogados y abogadas estamos a cargo de la cuantificación de ese daño. Eso lo vemos, por ejemplo, en la diplomatura. Hay todo un curso sobre liquidaciones laborales porque da para largo, ¿sí? Hay todo un curso sobre intercambio epistolar porque es muy importante y hay muchos rubros que reclamar y da para largo. Hay un curso de práctica de la demanda, porque también cómo se confecciona la demanda para acreditar todos los pasos que se cumplieron y los extremos que hay que probar en la demanda, ¿sí? También es importante. En esta edición tengo un curso sobre eso. Hay un curso de introducción al derecho de trabajo porque es inevitable. Y miren qué importante que es el temita, porque hoy elegí solo un temita que es el despido laboral, que yo incluso le dediqué el capítulo 4, si no me equivoco, un capítulo completo, ¿sí? En mi libro La demanda laboral. El despido es el medio, si tenemos que definirlo de forma técnica, es el medio de extinción, ¿sí? Del contrato de trabajo más usual, por el cual nosotros trabajamos en consecuencia, ¿sí? La inexistencia o el pago deficiente de la indemnización hace que los ciudadanos y ciudadanas se acerquen a los profesionales de la abogacía para revertir esa situación. El despido es un acto, como les dije, es antijurídico, pone fin al vínculo laboral y se judicializa si las partes no se ponen de acuerdo en la justa composición administrativa, ¿sí? del asunto. Sepan que cualquier extinción acordada tiene que tener justa composición. En justa composición respecto a qué? Respecto de los elementos de cuantificación, fecha de ingreso, fecha de egreso, remuneración normal y habitual, ¿sí? Que es lo que compone el parámetro de cálculo que es la antigüedad. Bueno, gente, no los voy a aburrir más. La verdad que les agradezco muchísimo. Se han quedado bastante, y eso que he hablado muchas cuestiones teóricas que hacen al tema. Realmente despidos es un tema muy interesante, da para seguir charlando. Yo quería dejarles solo un bosquejo de un temita que como tantos otros que tratamos en nuestra diplomatura en Grupo Professional, poder compartirlo con la comunidad aquí, para que conozcan también un poquito que así damos las charlas con participación. Creo que Julieta también ya ha participado también de la diplomatura. Gracias, Juli. Muchas gracias. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema. Espero que... hola Claudio, ¿cómo estás? La primera vez que te escucho. Ah, bueno, mira que hace rato que venimos acá en grupo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Espero que les sirva. Sepan, bueno, el viernes que viene arrancamos, ¿sí? Ya están abiertas las inscripciones de esa diplomatura. La otra diplomatura arranca el 10 de septiembre, ¿sí? Así que también, los que quieran saber, mi Instagram es Sergio Omar Rodríguez, abogado laboralista. Me piden información, ahí conocen todo lo que hago, mis obras y demás. Les mando un gran saludo, vayan, descansen, que todavía la semana es larga. Hay una actividad de Grupo Professional, si no me equivoco, jueves que viene, miren el feed, va a estar Andrea Sosa, ¿sí? También con la doctora Tomisi, ¿sí? En el conversatorio. Los invito a participar de esa exposición. Primeros pasos en el derecho al trabajo. Yo ya voy a estar presente, así que
Les recomiendo que participen de esa actividad. Esto ha sido Despido Laboral en Grupo Professional. Espero que lo hayan podido disfrutar y nos estaremos encontrando en alguna futura nueva edición de esto que es Webinar 2021 de Grupo Professional. Les mando un gran saludo a todos y nos mantenemos contactados por Instagram.